El Piojo y la Pulga, a la Asociación Raíces Ancestrales, también a la Asociación Quinto Centenario de Sádava, que en respuesta al interés que esta charla despertó en las redes sociales, pues ha traído a Jesús Vela de su equipo para grabar la conferencia, de modo que luego estará también disponible en el canal de vídeos de Los Bañales en YouTube. Y quiero especialmente felicitar a la Asociación Raíces Ancestrales y a la Asociación El Piojo y la Pulga por ese esfuerzo que hacen por recuperar oficios que llamamos tradicionales, como bien decían en su cartel, oficios no perdidos, y que muchos de ellos, lo vamos a ver en esta charla esta tarde, tienen desde luego una raíz incuestionable, como tantas otras cosas de nuestra sociedad en el mundo romano. Y eso lógicamente pues bueno, nos obligaba, cuando hace bastantes meses Azahara nos contactó para estar aquí con vosotros esta tarde, pues nos obligaba obviamente a decir que sí. Quiero empezar diciendo que esta es una conferencia pues muy especial. En primer lugar, porque hasta donde yo sé, es la primera que el equipo de Los Bañales da en este museo, que es un buen ejemplo, un extraordinario ejemplo de la implicación del Ayuntamiento de La Llana y de Jesús en particular en promocionar e impulsar el proyecto de Los Bañales. También es muy especial porque es la primera conferencia que tengo el placer de impartir con Luca García, compañera profesora en la Universidad de Navarra y discípula de quien os habla. Creo que hoy, y la verdad es que esto no es un cumplido, yo soy el telonero, la verdadera protagonista es Luca y lo comprobarán porque su parte va a ser mucho más interesante, pero siempre hay que dejar lo mejor para el final y así lo vamos a hacer también esta tarde. Y además es especial porque esta conferencia pues es un poco volver a casa. Llevamos desde enero unos meses en que el proyecto de Los Bañales ha estado presente en París, en la Universidad de la Sorbona, ha estado presente en Nueva York, en la Universidad de Columbia, ha estado presente en Portugal, en la Universidad de Coimbra, ha estado presente antes de ayer en Madrid, en el Museo de San Isidro. Dentro de pocas semanas, quizá alguna más de la que desearíamos, van a venir a excavar a Los Bañales estudiantes de China, de California, de Argentina, de Chile, de Ucrania y de Reino Unido, pero pese a eso siempre nos encanta volver a casa y decir que sí a iniciativas que recuerdan que a pesar de que Los Bañales se ha convertido en un proyecto extraordinariamente internacional, lo nuestro sigue siendo estar cerca de la gente del territorio. Y por eso, cuando Azahara hace meses nos propuso esta charla, que no tenía ni siquiera fecha, pues bueno, rápidamente dijimos que sí. Luego habría que concretar las circunstancias y el momento, pero siempre diremos que sí a cualquier propuesta que tenga que ver con convertir Los Bañales en un gran foco de ciencia, de cultura y también de identidad, porque en cierta medida todos nos sentimos ya como si fuéramos romanos de Los Bañales, que no vivimos en el siglo I o en el siglo II, sino que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Hace unos días, el martes en concreto, que estuve por aquí, pues tuve el privilegio de compartir un café en Sádava con Jesús Gay y como tenemos mucha confianza y amistad después de todos estos años, me decía: pero Javier, ¿qué título le habéis puesto a la charla? ¿Qué es eso del lanificium que aparece como término en el título? ¿Le podíais
podíais haber puesto otro título. Pues sí, es verdad, pero los académicos somos así de pesados y los amantes del latín pues especialmente más. Pero sobre todo el hecho de que hablemos de ese término latino, el lanificium, tiene que ver con la exactitud con la que los autores romanos definieron el arte de fabricar prendas con lana, que es lo que se recoge en el término lanificium. Tengan ustedes en cuenta que del mundo romano sabemos pocas cosas, pero las que sabemos descansan en lo que los autores romanos escribieron. Yo he traído aquí una serie de libros, no se preocupen, no se los voy a leer todos ellos, ni siquiera enteros, que pretenden en cierta medida poner eso en valor y demostrar que la industria, la artesanía textil en el mundo romano era importante y no difiere mucho de la artesanía lanar actual. Hay un autor que escribe en época imperial romana, muy conocido, o debería ser conocido en la llana. Si han visitado el Torreón de Agricultura se habla profusamente de él, que es Varrón. Marco Terencio Varrón, que fue cónsul en Roma, cuando se retiró de la vida política, escribió dos obras fundamentales: un tratado de agricultura que nos permite conocer cómo era el trabajo del campo en época romana, y este librito que he traído aquí, que se llama De Lingua Latina, y que es un estudio de la etimología de las palabras, y dedica un pasaje concreto a definir el lanificium, y no habla de otras cuestiones. El hecho de que elija hablar del lanificium indica que el trabajo de la lana era un oficio cotidiano e importante en Roma. Varrón dice: lana es un término griego, como escriben Polibio y Calímaco. El nombre de la púrpura, otro elemento que se utilizaba para los tejidos, es cartaginés, porque se dice que fue traída por primera vez por los cartagineses. La urdimbre tiene su denominación a partir del verbo estare, estar derecho, porque por ella permanece firme todo el paño en el telar. La trama, porque va debajo de la urdimbre, se llama subtemen, porque va debajo, del verbo latino subit. El tejido, llamado trama, se llama así porque el frío traspasa este tipo de vestidura. El tejido, llamado densum, por los dientes del peine con que es golpeado, dentes. El hilo, filum, se llama así porque es la nadería hilum más pequeña. En efecto, aquel es lo más pequeño en una vestidura. La túnica, por la acción de proteger, cuidar, tueri, el cuerpo. Túnica es como si se hubiese dicho tuéndica, que quiere decir lo que protege el cuerpo. La toga, porque cubre, tegere. Los ceñidores, llamados cinctus y cingulum, por ceñir, cingere. El uno se ha asignado a los hombres, el cintus, el otro, el cingulus, a las mujeres. Nosotros en el estudio de la antigüedad tenemos que utilizar todas las evidencias de que disponemos, y un texto como el de Varrón nos demuestra la cotidianeidad de un fenómeno como es el fenómeno del cuidado de la lana. El texto de Varrón demuestra que hacia el siglo I después de Cristo, fabricar prendas con lana era un arte, una técnica muy consolidada y hasta podríamos decir que muy venerada. Tanto es así que algunos de los grandes mitos del mundo antiguo
tiene como protagonistas a mujeres que tejen la lana. Quizá el más conocido, en cierta medida popularizado por Velázquez en el cuadro de las hilanderas del Museo del Prado, es el mito de Atenea y Aracne. Aracne era una mujer que tejía y cuya fama como artista en el tejido y con la lana era tan extraordinaria que llegó a los ojos de la diosa, o a los oídos de la diosa de la sabiduría, Atenea. Y Atenea retó a Aracne a tejer tapices, a ver quién tejía mejor y más deprisa. Aracne empezó a trabajar, tejió más deprisa que Atenea, pero cometió la osadía, la desmesura de tejer un tapiz en el que se representaban los vicios de los dioses. Atenea eso no se lo perdonó, reconoció el mérito de Aracne, pero, cosas que pasan en la mitología, convirtió a esta Aracne en araña, de ahí viene nuestro término en castellano, para que estuviera condenada a tejer toda la vida. Es por eso que otro autor muy importante de la época romana, Ovidio, que tiene un libro que se llama Las Metamorfosis, donde cuenta episodios de este tipo, habla de cuál era la destreza que tenía Aracne en el manejo del telar y de la lana. Dice Ovidio: inmediatamente se colocan una frente a otra y cada una tensa el telar con la fina urdimbre. El telar está sujeto por el rodillo. El peine mantiene separados los hilos de la urdimbre. La aguda lanzadera hace pasar entre ellos la trama. Esta, que los dedos desenrollan de la madeja, una vez pasada entre la urdimbre, la aprietan y compactan con un golpe del peine de cerrados dientes. Términos todos que aparecían explicados en Varrón. Las dos, se refiere a Atenea y Aracne, se afanan y con el vestido ceñido al pecho mueven sus hábiles brazos engañando a la fatiga a base de entrega. Allí se teje la púrpura que probó el sabor del caldero de bronce tirio y finos matices de color, de diferencia apenas perceptible, como suele el arco iris teñir el inmenso cielo con su amplia curvatura, al chocar la lluvia con los rayos del sol. Allí también se entretejen en los hilos hebras de oro flexibles y sobre la tela se despliega con finura un antiguo tema, que es el motivo del tapiz que compuso Aracne y que desató el celo de Atenea. El otro mito de referencia y que todo el mundo conoce en el mundo antiguo sobre el oficio de la lana es el de Penélope, que conocemos sobre todo por la Odisea. Penélope es la mujer que teje por excelencia en el mundo antiguo. En este caso en el mundo griego, que lógicamente mantiene conexiones culturales muy profundas con el mundo romano. Penélope es la esposa de Ulises. Ulises va a la guerra de Troya y en su regreso errante, que es el primer gran libro de aventuras de la literatura universal, ¿qué hace Penélope? Esperar a su marido, al que muchos dan por muerto, tejiendo la lana, que ya veremos que es el oficio por excelencia de la mujer en casa en el mundo clásico. Y de hecho, cuando Ulises vuelve y se encuentra a Penélope acechada por una serie de pretendientes que quieren casarse con ella, no porque Penélope sea muy guapa, que probablemente lo sería, sino porque es la reina de Ítaca y el poder le gusta a todo el mundo, al final
Penélope reconoce a Ulises como su marido porque Ulises reconoce en Penélope detalles concretos de cómo trabajaba con el telar. Tenéis ahí un cuadro de Waterhouse, que es uno de estos pintores historicistas y prerrafaelitas que son magníficos para recrear el mundo antiguo, y también una cerámica griega del siglo V a.C. en la que aparece el hijo de Penélope, Telémaco, recordando a su madre que es fundamental que se dedique al trabajo de la lana. En concreto, esa imagen reproduce unos versos de la Odisea que paso a leer a continuación. ¿Por qué, oh madre, le impides al hábil Aedo que trate de agradar como quiera su genio le inspire? La culpa no la tiene el cantor, sino Zeus, que reparte sus dones y los da a cada cual de los hombres según su talante. A escucharlo se avengan tu mente y tu alma, que Ulises no fue solo en perder allá en Troya la luz del regreso. Muchos otros varones cayeron también. Ya saben que la guerra de Troya es la mayor guerra de la antigüedad, mitificada, y que perdieron en ella la vida multitud de hombres. Y Telémaco le recuerda a Penélope su trabajo. Mas tú vete a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores, al telar y a la rueca, y ordena asimismo a tus siervas aplicarse al trabajo. El hablar les compete a los hombres, y entre todos a mí, porque tengo el poder en la casa. En ausencia de Ulises, de Odiseo, que es el que da nombre a la Odisea, es el príncipe Telémaco el que representa la autoridad del rey. Además del mito de Penélope, existe otro mito en el mundo clásico, griego y romano, que subraya la importancia del tejido. Es el mito de las parcas, las moirai o moiras, así llamadas en la literatura griega. Las parcas son quienes tejen con mucho cuidado el hilo de la vida de los hombres, y el hecho de que la imagen de la vida sea la imagen frágil del tejido demuestra también en cierta medida que la actividad del tejido era una actividad extraordinariamente delicada. Tenemos muchas representaciones de las moiras, de Cloto, de Láquesis y de Atropos en mosaicos y en obras también del siglo XIX abundantes por todo el Mediterráneo, especialmente porque esas tres moiras asistieron a la boda de Tetis y Peleo, que son los padres de otro héroe troyano que conocéis todos en la figura del guapo Brad Pitt, que es Aquiles, que habréis visto en la película de Troya. De hecho, hay un poeta del siglo I después de Cristo, el poeta Catulo, que fue un gran reformador de la poesía romana, que nos recuerda cómo era el trabajo de tejer que las parcas desarrollaban. Dice Catulo: cuando los dioses doblaron sus miembros en sillones, se llenaron las mesas con abundancia sin cuento, mientras las parcas, agitando sus cuerpos en débiles gestos, comenzaron a entonar verídicos cantos. Un blanco vestido que envolvía por entero sus cuerpos temblorosos ceñía sus talones con borde purpúreo, mientras níveas cintas recogían su blanco pelo y sus manos se aplicaban ritualmente, casi como Aracne, a su eterna labor. La izquierda sostenía la rueca cubierta de blanca lana, la derecha, tirando ligeramente
de las fibras les daba forma, con los dedos vueltos o ya torciéndolas con el pulgar inclinado, hacía girar el uso equilibrado con la redondeada tortera. El diente que así trabajaba siempre igualaba su obra, y los trozos de lana quedaban adheridos a sus labios resecos, los que antes habían despuntado de la lisura del hilo. Canastillas de mimbre guardaban ante sus pies los blandos vellones de lana blanca. Entonces las parcas, a la vez que arrancaban los vellones, pronunciaron estas profecías sobre la boda de Tetis y Peleo en sones inspirados, sones que ninguna edad podrá en el futuro acusar de falsedad. En realidad, cuando nosotros decimos que una cuestión o incluso la vida de una persona pende de un hilo, estamos rememorando el mito de las parcas. Pero esa importancia no quedaba solo en el ámbito de la mitología. También en el terreno práctico, el tejido era una labor extraordinariamente importante y que tenía su momento específico en el calendario agrícola romano. De la misma manera que en el Torreón de la Llana se habla mucho de Barrón, el nombre del torreón de agricultura está tomado de la obra de otro tratadista de la agricultura romana. Este además era gaditano, era hispano, Lucio Moderato Columela, como todos le conocemos, que explica en qué momento hay que obtener la lana para que la lana tenga calidad suficiente para ser utilizada en el tejido. Y Columela dice, además en los idus de marzo, por tanto a mediados del mes de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, también es tiempo propio de castrar el ganado de lana y los demás cuadrúpedos. Las ovejas tarentinas se deben entonces lavar con raíz de la hierba jabonera a fin de que su lana se prepare en ese momento para el trasquilado. He traído ahí algunas imágenes de pastores ordeñando y de pastores con ovejas. No he encontrado ninguna de pastores trasquilando al ganado. De la misma manera que la actividad textil tiene importancia en las labores agrícolas, tiene muchísima importancia en el trabajo de la casa. En realidad, la actividad doméstica gira en torno al trabajo de la mujer, en torno del telar. Yo no voy a entrar en las cuestiones técnicas que abordará mi compañera Luca García, pero he dejado ahí un QR de este libro que he traído, El tejido en época romana, de una colega catedrática de arqueología de la Universidad de Valencia, Carmen Alfaro, que está disponible para descarga en internet, donde se explica muy bien cuál es el proceso y el instrumental técnico del tejido. Pero tenemos también algunos textos que nos ilustran esto. En este caso, otro escritor hispano que todos conocemos, en este caso de Córdoba, Séneca, describe en una carta a su amigo Lucilio cómo es el trabajo en un telar semejante a ese telar de la ciudad de Asido Quesarina, la actual Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. Dice Séneca, toma por ejemplo a Posidonio cuando desea describir el arte de tejer. Él explica cómo primeramente algunos hilos son retorcidos y algunos arrancados de la suave lana suelta. Después, como la urdimbre vertical mantiene los hilos estirados
colgando pesos, esos póndera que aparecen en cerámica estirando el telar. Entonces, como el hilo insertado en la trama que suaviza la dura textura de la red que lo sujeta firmemente a cada lado, es forzado el varal para hacer una unión compacta con la urdimbre. Él mantiene, Posidonio, que incluso el arte del tejedor fue descubierto por hombres sabios, olvidando que el arte más complicado que describe fue inventado posteriormente, el arte en el que la red está atada al mar. Bien, el pasaje nos pone tras la pista de un oficio cotidiano habitualmente en manos de la mujer. Es la mujer la que teje en la casa. Lamentablemente este mosaico no es de los Bañales, todavía no ha aparecido, habrá de aparecer en el futuro un mosaico como este. Es probablemente uno de los mosaicos más conocidos de la Hispania romana. Está en la villa romana de la Olmeda, en la provincia de Palencia, y presenta el momento en el que Ulises, al que tienen a la derecha, sorprende a Aquiles en el gineceo de una casa noble romana, donde, encartado la escena de fondo del gineceo, donde aparecen mujeres provistas de uso tejiendo, y en la parte inferior, como nos decía antes el pasaje de Catulo que hemos leído, cestos de mimbre, sportulae, que recogen la lana que se ha ido fabricando, que se ha ido produciendo. Esta idea de que la actividad de tejer es propia de la mujer configuró un ideal femenino venerado y mantenido en la sociedad romana durante todo el periodo romano, que es el modelo de la mujer con dos adjetivos, domiseda y lanífica, que está en la casa y que en la casa se dedica fundamentalmente a tejer, como hacía Penélope en la Odisea. Tenemos de hecho una inscripción del siglo I a.C., que es la que tienen a la izquierda de su pantalla, el Laudatio Turiae, que es el elogio de una mujer de la que, entre las virtudes que de ella se destacan, se señala su habilidad con el tejido. Dice: tus virtudes domésticas de recato, indulgencia, hospitalidad, afabilidad, destreza con la lana, religiosidad, sin superstición, no preocupada por el lujo, de vestir sencillo, ¿para qué recordarlas? Fijaros cómo se ponen al mismo nivel que el recato, la hospitalidad, la afabilidad, que son cualidades propias del mundo femenino, el trabajo de la lana, el cuidado de la producción textil. Ese ideal de la mujer que fabrica en casa la lana tuvo tanta perduración que incluso el cristianismo, cuando empieza en el siglo IV a representar en sarcófagos la escena de la Anunciación de la Virgen, presenta a la Virgen, lo tienen a la derecha en el llamado sarcófago del profeta Eliseo en Ravenna, tejiendo la lana, porque es la actividad por excelencia de la matrona romana. Si ustedes van a Castiliscar, en el sarcófago de Castiliscar, la Virgen lleva al niño en brazos y recibe la visita de los magos sentada en una silla de mimbre típica de las matronas romanas. Aquí tenemos a la Virgen, no solo en ese sarcófago del siglo IV, sino en algunos iconos
bizantinos y medievales posteriores, y también en miniaturas, recibiendo la visita del Arcángel San Gabriel mientras está tejiendo o acompañando los trabajos domésticos de la Sagrada Familia con esa actividad textil. Tanto es así que incluso los padres de la Iglesia, cuando predican sobre el modelo de mujer que es María, dicen que este oficio de mujer lanífica debió llevarlo hasta el extremo, porque cuando Cristo es despojado de sus vestiduras en la cruz, los soldados verifican que la túnica está hecha de una pieza que es sin costura, y entonces deciden no romperla sino echarla a suerte. Es una evidencia de que probablemente la túnica, como nos recordaba Varrón, habría sido tejida en casa por la Virgen y estaba además extraordinariamente bien hecha. Pero lógicamente en la aristocracia romana era muy importante exhibir el lujo. Tanto es así que en el año 215 a.C., en la primera manifestación de mujeres que se conoce en la historia, se promulga la llamada Lex Oppia, que prohíbe a las mujeres de la aristocracia exhibir el lujo en joyas y en prendas probablemente importadas como una manera de mostrar su poder económico. Y las mujeres salen a la calle en contra de la Lex Oppia. De la misma manera que las damas de los bañales compraron joyas de oro con perlas y con esmeraldas que venían del comercio de Oriente y que están en una de las vitrinas de este museo, probablemente también compraron tejidos que no necesariamente se habrían producido en el ámbito doméstico, sino que formaban parte de todo un negocio que se generó para alimentar esa exhibición del lujo que se convirtió en fundamental en la época romana. De hecho, Columela, del que ya hemos hablado antes, se queja y dice: ahora que la mayoría de las mujeres están entregadas al lujo y a la ociosidad, de tal manera que ni aun se dignan tomar el cuidado de preparar la lana y hacerla hilar y tejer, y les molesta llevar vestidos de telas hechas en casa, al paso que, arrastradas por una perversa pasión, sacan de sus maridos, a fuerza de halagos, otras telas más exquisitas que compran por una excesiva suma de dinero que se lleva casi todas sus rentas. Para Columela, también para el emperador Augusto, que se jacta de no comprar nunca telas que no hayan sido fabricadas en casa, ese tejido que no se hace en casa es una muestra de depravación, de lujo, que saca a la mujer de ese contexto natural de la producción textil que era el de la casa. Esa realidad es la que explica que, lógicamente, además de mujeres tejiendo en casa, hubiera profesiones especializadas en el ciclo textil, y conocemos algunas de ellas. Una que aparece representada en esa pintura mural de Pompeya es la de los fulones. Los fulones son los tintoreros, los que tintan las telas para darles color. Ya saben que en Pompeya se excavaron varias fulonicae, una la de Veranio Ipseo, y que también aquí en Cinco Villas en alguna ocasión las cubetas
del Cuatrón de Farasdues se ha llegado a plantear que pudieran formar parte de una fulónica donde se teñían o se lavaban también las telas. Tenemos también una colección de términos que hablan de la actividad textil, del trabajo con el lino, de la fabricación de vestidos, que implica que en algún momento el ciclo textil salió de la casa y en cierta medida pasó de ser una artesanía a ser una industria global, como casi todo en el mundo romano. Antes de pasar la palabra a Luca para que hable de las evidencias del arte textil y un poco como transición a poner el foco en esas evidencias concretas de los bañales, termino con un ejemplo que me parece muy bonito y muy cotidiano de todo lo que hemos dicho. Eso que ven en pantalla es una pesa de telar de cerámica que fue hallada en la calle Don Jaime de Zaragoza. Ya saben que la calle Don Jaime más o menos coincidía con el cardo máximo de la ciudad romana, la calle norte-sur de la ciudad romana, y que es un regalo que un amante hace a su amada y en el que le ha grabado por las dos caras de la pesa de telar antes de cocerla, cuando la cerámica todavía está blanda, antes de la cocción, una dedicatoria que es muy bonita y que demuestra también el calado que esa cuestión del tejido tenía en la sociedad romana, en este caso de nuestra vecina César Augusta. Como veis, una parte de la inscripción dice que tejas muchas telas y que el oficio de tejer virum bonum inveniat, te encuentre un buen marido. Y por el otro lado, que es la parte esgrafiada que ven a la derecha de la imagen, la inscripción dice: ama las pesas de telar, que son parte de tu trabajo cotidiano, juntos, aquí hay una ambigüedad, no se sabe si juntos el amante y la amada o juntos las manos de la mujer y el telar, hacemos cosas Fausta Felicia, que es una manera de desear prosperidad muy habitual en el mundo romano. Los romanos se deseaban al comienzo del año siempre un annum novum, Faustum et Felicem, que son los dos adjetivos, propicio y feliz, que se recogen aquí. Eso que tenemos en el caso de Caesar Augusta, que era la capital, por así decirlo, del partido judicial, del distrito jurídico al que pertenecían los bañales, lo tenemos también en el material arqueológico que Luca García, en una tesis doctoral de la que ya ha entregado algunas partes y que les aseguro que promete ser extraordinaria, bueno, pues permite conocer cómo este marco de la importancia del mundo textil también llegó a esta pequeña ciudad de la tarraconense interior septentrional que fue Los Bañales, pero eso os lo va a contar ella. Bueno, muchas gracias, Javier. Primero quisiera extender mi agradecimiento a la asociación por la invitación a hablar de estos oficios tan bonitos y del material que tenemos justo aquí expuesto, y también al Ayuntamiento de La Llana, que siempre nos apoya en todas las actividades que hacemos y sobre todo materializado en el espacio en el que nos encontramos, y por supuesto a todos los presentes, que espero pues no defraudarles. Voy a hacer un matiz antes de empezar a hablar, que aquí vengo a hablar de algunas actividades femeninas, en concreto las textiles,
y que no voy a abarcar todo el proceso, ya que de eso tengo conocimiento que habéis hablado a la mañana, y también que no voy a hablar de todas las herramientas, dado que si no nos podemos estar aquí hablando toda la tarde, y me voy a centrar en la que hemos encontrado en los bañales y sobre todo en lo que nos dice y en los espacios en los que se han encontrado, que creo que puede dar una información muy interesante sobre la vida social y aspectos de la vida cotidiana femenina de nuestra ciudad. Es por ello que antes de comenzar a hablar sobre estas herramientas quería dedicar unas pocas líneas a la consideración del trabajo femenino en la antigüedad. Hablar de las actividades productivas y oficios desempeñados por las mujeres en el mundo antiguo resulta una tarea muy difícil y puede parecer una contradicción a primera vista, ya que habitualmente las mujeres encuadradas en el marco doméstico, como se puede ver a través de la lectura de muchas fuentes, su participación activa en estos ámbitos productivos y económicos pues era considerada contra natura dentro de las convenciones cívicas y morales romanas. Además, la concepción del trabajo femenino ha sido influenciada pues, por el modelo teórico e ideológico derivado de la lectura e interpretación de estos postulados que consideran las labores domésticas como tareas secundarias y naturales en las mujeres. La consideración de la ocupación femenina, englobada habitualmente bajo el término de tarea doméstica, frecuentemente ha sido desestimada debido a su carácter invisible dentro de los circuitos económicos del mundo antiguo y también pues, su carácter no cuantificable. De hecho, pues no ha sido hasta finales del siglo XX cuando se le ha dado la importancia necesaria a los ámbitos productivos de las mujeres en época romana y en la historia en general, y su papel en las unidades domésticas, es decir, en los ambientes residenciales y privados. Estas labores domésticas, como ya ha advertido el profesor Andreu, fueron inventariadas pues, por muchos autores como Columela y Catón. En tal caso, estos autores para las mujeres campesinas, pero que también considero que se pueden extrapolar para las mujeres de talante humilde, ¿no? Que es el caso que voy a analizar a continuación en los bañales. Y todas estas labores femeninas siempre en gran parte de los casos se encuentran enmarcadas dentro de la hacienda, ¿no? En el ámbito doméstico concretamente, y serían numerosas y variadas. Y yo, para su análisis, las suelo desglosar en tres ámbitos. En primer lugar, pues las actividades relacionadas con la reproducción biológica. En segundo lugar, la gestión de las tareas domésticas y el mantenimiento del hogar. Y en tercer lugar, que es donde entra la confección textil, la producción y transformación de ciertas materias primas, ¿no? La cual aparece recurrentemente representada en las fuentes, como bien hemos podido ver en la presentación del profesor Andreu. A continuación, voy a dividir esta presentación en dos partes. En primer lugar, vamos a analizar y definir qué material aparece en los bañales asociados a esta cadena operativa de la confección textil, materiales que afortunadamente tenemos en esta sala expuestas en la vitrina del fondo al lado de la puerta, que podemos acercarnos a verlas después de la presentación. Y en segundo lugar, un aspecto muy interesante, vamos a ver dónde ha aparecido este material y cómo podemos dar una lectura contextualizada. Y en la pantalla aparece una cerámica ibérica pintada proveniente de la Serreta de Alcoy, que si bien no es romana, a mí me encanta este ejemplo porque es una de las pocas representaciones que tenemos de las mujeres en la confección textil en ámbito prerromano, ¿no? Y ahí es donde vinculo un poco este trabajo textil también al territorio vascón, ¿no? Que es en el que nos encontramos. Pues gracias a los trabajos llevados a cabo en la excavación de los bañales desde la campaña de 2009, hemos encontrado muchos de estos materiales asociados pues, a los trabajos femeninos y también pues, no solo a los trabajos femeninos, sino también pues, a otros objetos que las podemos vincular y con ello pues, visibilizarlas, ¿no? Ya que no aparecen representadas pues, tanto como nos gustaría.
Ante la complicación de realizar pues, un estudio de estos trabajos domésticos, ya que no siempre se encuentran, como he dicho, tan representados como nos gustaría, la arqueología se vuelve fundamental para comprender esta dimensión productiva. Es por ello pues, que a continuación vamos a repasar estos materiales en cada paso de esta cadena operativa. Por cadena operativa me refiero a que la confección textil era una actividad muy larga que requería de muchos conocimientos técnicos y herramientas en donde no solo había una participante, no solo entraba ahí una mujer. Veremos que hay un componente social y un movimiento muy grande que conlleva pues, este trabajo, ¿no? Y en primer lugar pues, hablamos de las materias primas de la lana. No poseemos ninguna evidencia más que la fauna que encontramos en los bañales, la cual es abundante, y gracias a un estudio realizado en 2011, si no me equivoco, por Sonsoles Montero, pudimos ver que las ovejas y también otros tipos de familias de los ovicápridos se encuentran muy representadas en las casas de los bañales. ¿Esto qué significa? Que este ganado posiblemente lo podemos interpretar como que era ganado destinado para después consumirlo, ¿no? Pero también tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Como que este ganado también estaría destinado a la producción de lana y, como veremos, también a la producción de herramientas para su confección, lo cual es un buen indicador, ¿no? Para su estudio. En segundo lugar entra el hilado y sus técnicas. Gracias a las referencias literarias que hemos podido ver antes, pues conocemos mucho sobre el proceso del hilado y sobre las herramientas que eran empleadas. Sin embargo, no me voy a meter otra vez en la lectura de estas fuentes, sino que voy a ir de lleno a las herramientas, que son algunas de las que tenemos en los bañales, y también las fotos que voy a ir enseñando en la pantalla he intentado que sean todas de nuestro yacimiento, ¿no? Para tratar algunos de estos casos. Dentro del hilado entran tres herramientas. En primer lugar, el uso. Aquí tenemos un esquema de estas tres herramientas clave, que son el uso, la rueca y la fusayola. Y por uso entendemos pues, a una de estas herramientas destinadas al hilado, una varilla alargada de sección circular y fusiforme con una longitud de entre 20 y 30 centímetros, cuya parte inferior en muchas ocasiones se encuentra ensanchada para insertar la fusayola, que es la que vemos aquí, y ahora explicaré para qué sirve. Y de normal pues presenta una superficie muy trabajada y pulida, y también en ocasiones puede poseer pues, un gancho o una ranura en el extremo opuesto para insertar el hilo ya acabado. Se encuentra pues, realizada con muchas materias, desde las más simples como la madera, el hueso trabajado, hasta las materias más nobles como el bronce. Y la principal función de esta herramienta dentro del proceso del hilado radica en generar ese movimiento rotatorio que permite estirar y enrollar la lana para crear el hilo. Sin embargo, pues la identificación de los usos no siempre es tan sencilla. Probablemente en los bañales hayan aparecido varios, pero no hemos conseguido aún, ya que se encuentran en proceso de estudio, identificarlos, ya que muchos se suelen identificar con otros objetos como herramientas o con estiling, debido a su delicado aspecto y a sus reducidas dimensiones, ¿no? Ya que a veces son muy sutiles para elaborar pues, hilos de lana o de lino pues, muy finos, ¿no? Y como he dicho, estas herramientas se encuentran acompañadas habitualmente por la fusayola, conocida como verticulus, o torbellino, debido a su forma redonda y al movimiento rotatorio que parece generar como un torbellino, y que sirve esta herramienta pues, a modo de pesa para tensar y lograr ese movimiento de rotación continua en el hilado. Y por otro lado pues, tenemos la rueca, el colus, que sería esta pieza de aquí,
la cual desgraciadamente no poseemos muchos testimonios en general en el mundo romano, ya que se trata de una pieza normalmente fabricada en madera. La madera no se suele conservar mucho en el registro arqueológico, ya que es un material que se descompone muy fácilmente. Y además, habitualmente en la iconografía, en las representaciones que conservamos, se trata de una varilla muy similar al huso, pero aparece representada en el mismo tamaño que el huso, y esto lo conocemos gracias a algún testimonio que no sería así, sino que sería una pieza mucho más grande, de entre 50 centímetros y 100 centímetros de largo, y con un espacio abierto en uno de sus extremos para enganchar pues lo que es la lana, ¿no? Y de aquí extraer pues el hilado. Ya en el tejido entran pues una serie de herramientas como el telar o la pesa de telar, que es de la que hablaremos, de las cuales resultan complicadas de interpretar a la luz de unos hechos que voy a exponer. En primer lugar, pues como ya sabréis, se denomina tejido a la disposición de los hilos de una tela al entramado flexible logrado pues por la trabazón de dos series de hilos perpendiculares entre sí, ¿no? Los hilos de la urdimbre y el hilo de la trama. De los grandes telares o instrumentos de madera no nos han quedado muchos restos, debido a que se trata pues, de un elemento, como ya he dicho, que no se conserva bien en el registro arqueológico, ¿no? Sin embargo, sí que podemos estudiarlos indirectamente gracias a representaciones y a otros objetos asociados a estos grandes telares, ¿no? Como son los pondera, las pesas, los cuales se emplean para mantener tensos los hilos de la urdimbre del telar vertical de pesas, este que encontramos aquí. Se trata de una reconstrucción y aquí abajo podéis ver cómo se encuentran los hilos atados en unos nudos y sujetos a unas pesas. En esencia, el mecanismo de funcionamiento del telar es muy simple. Debe permitir que dentro del conjunto de los hilos de la urdimbre se puedan levantar o separar a la vez aquellos hilos que son pares de los impares. De esta manera se logran dos pasos muy sencillos, usados alternativamente para introducir el hilo de la trama, el subtemen enrollado, en el que denominamos pues, una lanzadera o una aguja de pasar la trama. Pues a partir de ahí pues las variantes se pueden complicar mucho y no nos vamos a detener a hablar de este proceso, ya que al no haber encontrado pues ningún testimonio de estas prácticas en los bañales, a excepción del que voy a mencionar, pues no entra mucho en el tema, que son los bañales y estos utensilios ¿no? para elaborar pues, el textil. De estos telares, obviamente estamos hablando de un tipo de telar. Existían muchos de ellos, ¿no? Como el telar de rejilla o de lizo, el telar de placas, el telar de marco o el telar horizontal de suelo. Estos telares, de ellos pues no solemos conservar mucho, pero como he dicho, pues sí que poseemos este testimonio que apareció de hecho el año pasado, una pesa de telar. Sin embargo, a mí me llamó la atención que en los bañales tenemos muchas agujas, ¿no? que nos hablan de este testimonio sobre el trabajo textil en la ciudad, pero tenemos muy pocas pesas. De hecho, me atrevería a decir que esta es la única, ¿no? Esta se trata de la única pesa que tenemos en el yacimiento. Entonces me pregunté yo en su momento, ¿cómo es que hay tantas agujas, ¿no? destinadas pues, para el bordado, para el último paso, y tan pocos de estos elementos? ¿Acaso no se elaboraban aquí textiles? Pues al final, pues investigando, caí en la idea de que estos telares de pesas eran muy populares desde el Neolítico, es decir, desde tiempos previos, desde el Neolítico, y sin embargo, pues a partir del siglo I después de Cristo se produce una transición técnica al telar vertical de dos vigas, ¿no? en donde pues, estos materiales ya dejan de ser útiles. Entonces también, ya estudiando los bañales y familiarizada ya con estos contextos, debemos matizar que los bañales
se encuentra la mayor parte del yacimiento excavadas los niveles de la última ocupación, es decir, del siglo II y comienzos quizás del siglo III después de Cristo, en donde pues ya estos telares no existían por el territorio, sino más bien existían elementos residuales como lo es este pesar de telas. Entonces, seguramente si seguimos excavando y ahondando en el yacimiento encontraremos algunos de estos elementos que nos ayuden pues, a conocer más sobre este proceso. Sí que poseemos muchos testimonios que nos hablan sobre la costura y el bordado en la ciudad, ¿no? Tal como este conjunto de acus, que son los que tenemos expuestos en la vitrina, que he mencionado y que ya ha publicado el profesor Andreu, que sí, pues que nos hablan de este último proceso, ¿no? Sin embargo, pues hay que mencionar que el vestido romano, como el griego, estaba basado en el drapeado, es decir, en la colocación de la tela sobre el cuerpo de la persona directamente, sin cortarla ni coserla. Sin embargo, pues por necesidad de este tipo más práctico e influencias nórdicas, incluso orientales, se introdujeron elementos con costuras laterales o mangas o pantalones, ¿no? Y son piezas de vestido que obviamente exigen costura o sistema de ensamblaje de 2 o más piezas o paños, ¿no? Con la ayuda pues, de estos utensilios. El bordado resulta pues, en la técnica de añadir hilos de colores o de otro tejido sobre una superficie lisa y con ayuda de una aguja. Sin estos elementos no se podría realizar. Aunque ahora bien con los telares se podían conseguir más o menos pues, efectos similares al del bordado. Y aquí pues, entran las herramientas que más poseemos en la ciudad de Los Bañales, ¿no? Por un lado pues, los acus, que son, como ya se ha podido deducir, aquellas agujas de costura que consisten pues, en una barra pequeña de forma puntiaguda, elaboradas pues, desde las materias también más simples como la madera o el hueso trabajado hasta el metal, y las cuales son identificadas gracias a estos orificios que poseemos. Muchas veces también encontramos otro tipo de agujas, pero que son destinados para peinados, ¿no? para la sujeción del cabello de estas mujeres romanas, ¿no? Pero los diferenciamos gracias a estos orificios, es lo que nos ayuda a diferenciarlo, ¿no? Y estos útiles, junto a los acus crinalis, es decir, a las agujas para el cabello, son los que más encontramos en el registro arqueológico, y también junto a la cerámica y otros elementos ocupan un papel pues, muy significativo en la cultura material de la vida cotidiana y el ámbito doméstico. También, como hablaremos a continuación, en el posible taller localizado del barrio doméstico artesanal, que si no lo conocéis, creo que he traído aquí que se encuentra al sur del Foro Alto Imperial y al norte de las termas, se ha localizado lo que podría tratarse de un posible taller destinado a la fabricación de estas herramientas, realmente de grandes herbívoros como bóvidos y ovicaprinos, para luego limpiarlo y cerrarlo, ¿no? Desechando pues, las partes más blandas, que son las epífisis, y la diáfisis, que sería la parte larga del hueso. Esta de aquí pues, se dividiría en varias partes y se trabajaría para lograr esa forma redondeada. También luego el ojal, que sería una de las partes más delicadas, se elaboraría pues, o bien con un cincel o con un taladro, según su forma. Desgraciadamente, estos elementos suelen aparecer fragmentados y muy partidos porque esa parte es la más débil, ¿no? Entonces a veces dificulta su identificación. Pero como veréis en Los Bañales pues, aparecen abundantes restos y hemos conservado pues, muchas de estas agujas de forma completa, ¿no? Lo cual tampoco es tan habitual debido a este hecho. Y para culminar con este proceso luego se acabarían puliendo. Por otro lado, también junto a estos acus tenemos la evidencia de un punzón, ¿no? Denominados en ocasiones puntorium por algunos autores, que son instrumentos habitualmente elaborados pues, en metal o en hueso trabajado, con una sección circular y acabado en punta, ¿no?
y algunos de estos pues poseerían un orificio, pero tampoco resulta tan habitual, ¿no? Y estos elementos pues estarían destinados a realizar perforaciones en cuero, y en aquellos tejidos más duros, ¿no? Y a diferencia de los acus, que suelen ser de en torno a 8 o 12 centímetros, pues estos ya poseerían entre 10 y 18 centímetros, son bastante mayores. De hecho, también hay uno ahí expuesto que os podéis acercar y es bastante diferenciable, ¿no? Debido a que es mayor, este de aquí. Y ya ahora voy a pasar a hablar brevemente para culminar pues esta sesión sobre el contexto en el que se encontraron estos objetos, que a mi parecer puede resultar lo más interesante, ¿no? Ver cómo estas tareas se compaginaban con otros aspectos de la vida cotidiana en época romana. Ya he hablado del barrio doméstico artesanal, pero voy a hablar un poquito más de él porque resulta, a mi parecer, de uno de los edificios más interesantes para conocer aspectos de la vida cotidiana, y se trata pues de este edificio de planta rectangular e irregular, de evidente carácter residencial y artesanal, ¿no? Ocupa una superficie de en torno a 430 metros cuadrados y fue excavado, como ya he adelantado, entre las campañas de 2009 y 2014. Dentro de este gran edificio se diferencian dos viviendas. Una de ellas de carácter habitacional, con un posible comercio, con una taberna, y otra de ellas, esta de aquí arriba, localizada en una terraza superior y también independiente a la inferior. Se trata de lo que podría ser una posible popina, ¿no? Un establecimiento gastronómico, digamos. Y tras analizar pues, cómo se han encontrado estos objetos, también haciéndonos preguntas propias de un arqueólogo de cómo han aparecido, si tienen marcas de uso, cuál también es el otro contexto material vinculado a estos elementos, pues hemos podido extraer algunas ideas, ¿no? Muy interesantes. En primer lugar, aquí aparece el plano, he ido señalando en rojo los espacios de los que hablo para no perdernos y ubicarnos mejor. Se han interpretado estos espacios de aquí como áreas habitacionales y comedores. ¿Por qué pongo habitaciones y comedores junto? Porque, como bien sabréis, ahora el cierzo es bastante violento y deja pues temperaturas extremas, pues ustedes lo conoceréis mejor. En Pamplona no llega tanto hasta ahí. Entonces, en época romana obligaba a tener las cocinas en los mismos espacios en los que los romanos dormían, ¿no? Entonces, pues encontramos habitualmente estos elementos asociados pues al mundo textil en estos espacios donde se realizarían pues las tareas cotidianas, desde la cocina, el textil, hasta el cuidado de los niños y muchos más. Y justo es en estos espacios en donde más agujas se han encontrado concentradas en todo el yacimiento, no es casualidad, ¿no? 13 acus registradas en el espacio 2, que si no me equivoco es este de aquí, y también un punzón. Pero ya he dicho que este espacio también podría tener su interés, dado que tendría lo que podría ser una posible taberna, representada en azul, esta de aquí, señalada, en la que también se han encontrado algunas de estas agujas, ¿no? Y contigua a esta taberna se ha encontrado un espacio con un hogar central destinado a la transformación de productos, lo que podría ser una posible culina. Este tipo de actividad, pues, todo ello se ha asociado con una posible función artesanal, y este tipo de actividad pues no resultaría muy ajeno, ya que en entornos humildes y de carácter rural hablamos de que los bañales, abro paréntesis, tiene un marcado carácter rural, dado que estudiando sus bases económicas nos hemos, a raíz de todos estos años de investigación, pues nos hemos dado cuenta de que no es
una ciudad al uso, sino que tendría un marcado componente rural, ¿no? A pesar de que pueda parecer contradictorio con tal foro, tales termas y tales complejos. Cierro paréntesis. Entonces, en estos entornos rurales y humildes sería muy habitual pues, aprovechar al completo los excedentes generados por la actividad ganadera. Hablo de actividad ganadera porque este espacio de aquí, señalado en verde, se trata de un establo, ¿no? Un establo con un canal para desaguar también lo que también podría haber albergado ahí unas letrinas, unos baños. Y entonces, teniendo en cuenta de que hay un posible establo, en los niveles de suelo se ha encontrado muchísima fauna, se ha pensado que todo este proceso de la confección textil se encontraría pues, representado en un mismo ambiente, ¿no? Desde la lana, la confección del hilado, la elaboración textil, hasta su posible venta. Y ya para acabar, hablamos de que en la vivienda alta encontramos otro recinto también asociado a la producción, ¿no? Pero no a la producción textil, sino a la producción de la elaboración del pan, ¿no? Con este horno que se encuentra aquí señalado. Y no solo encontramos un horno, también en una de sus paredes encontramos insertas un molino rotatorio. Meto este asunto aquí porque en estos ambientes también se han encontrado muchas agujas y no se trata de un establecimiento residencial, tampoco se trata de un establecimiento volcado a la confección textil, sino se trata de una cocina, un posible establecimiento pues, más volcado a lo que es un restaurante, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Entonces, existen algunos autores, como Plauto, en la que habla de que las mujeres, sobre todo pues más humildes y esclavas, no solo tienen que saber tejer, sino moler, hacer leña, que hile su ración, barra la casa, reciba sus palos y tenga diario la comida a punto para toda la familia. Esta evidencia me hizo reflexionar en torno a esta presencia femenina, en la que se encontraría mucho más presente en estos ámbitos de lo que pensamos. Es decir, que la confección textil ya será pues, una de mis futuras conclusiones de esta investigación tan bonita, se encontraría mucho más presente en los circuitos económicos de la antigüedad de lo que pensamos, ¿no? Al final debemos tener en cuenta que nuestra concepción sobre el trabajo en la actualidad condiciona bastante esa lectura del pasado, ¿no? Y como veremos, pues la imagen que tenemos de la confección textil, ya para cerrar, y del vestido se encuentra pues muy distorsionada tanto por los hechos literarios como por nuestros preceptos sobre el trabajo y los oficios, ¿no? Al final, lo que fue la revolución industrial en el siglo XIX contaminó bastante, digamos, lo que entendemos sobre artesanía y también industria, ¿no? En donde pues por el hecho de que sea una actividad artesanal no significa que no tenga un impacto económico directo, y al final conceptos como la producción textil era una cuestión casera y realizada por amas de casa en sus tiempos de ocio, pues nos aleja de la realidad laboral de, digamos, una artesanía que generó muchas ganancias en la antigüedad, ¿no? Porque adelanto que hemos tratado un caso, pero que en todas las casas y residencias de los bañares encontramos gran presencia de estas agujas y de estos elementos textiles, por lo que tampoco debemos quedarnos en la idea de que estos textiles serían elaborados únicamente para el hogar, sino que también serían puestos en venta, ya que todas estas casas y edificios no casualmente poseen tabernas y establecimientos dirigidos a la venta de productos, por lo que debemos pensar que estas mujeres también estarían contribuyendo a la economía familiar y sería pues fundamental, ¿no? en el mundo antiguo. Por todo ello, pues no puede entenderse en el mundo antiguo sin hacerse, no se puede entender la economía en el mundo antiguo sin hacer un ejercicio de comprensión de ciertos fenómenos que, siguiendo vías diferentes
en cuanto a las técnicas de producción, arrojan resultados iguales, digamos, a los procesos más modernos, ¿no? Hablando en términos de economía. La manufactura en el hogar no significa un menor volumen de producción final si son muchos los hogares que se dedicaban especialmente pues, a esa función, ¿no? El fruto de muchos talleres pequeños era lo que contaba en la ciudad de los Bañales y en el mundo antiguo, ¿no? Por eso mismo radica el interés de estudiar este material y sobre todo de insertar este material en su respectivo contexto. Y con esto acabo la presentación y espero que hayáis aprendido algo de este mundo tan desconocido, y os invito pues a visitar, bueno, ya habréis visto el material expuesto, pero ahora pues a mirarlo con otros ojos, ¿no? Que para eso hemos venido aquí a hablar, y muchas gracias. Bien, pues quedamos a vuestra disposición si hay alguna cuestión, y también si tenéis curiosidad por ver, como ha dicho Luca muy bien al final, con otros ojos esos materiales que, bueno, pues que habéis visto tantas veces en la vitrina última de este lado, pues bueno, estamos a vuestra disposición, especialmente Luca, que es la que trabaja directamente estos materiales para mostrarlos. ¿Hay alguna cuestión? Pablo, Fátima, Azahara, adelante. Sí, sí. Se ha hablado mucho del trabajo de las mujeres en el proceso de trabajo de los niños tradicionales. No se ha hablado del pastor, del estilo de las ovejas. ¿Qué cabaña podría haber? Bueno, cabaña. ¿Qué rebaños había más o menos de tipos de lo que estamos hablando? ¿Qué cantidad de ovejas podía tener un pastor? ¿Y cómo se estilaban las ovejas? Sí, conocemos que el proceso de esquilar las ovejas era realizado con tijeras, ¿no? Existen, de hecho, bastantes evidencias iconográficas, ¿no? Sí, se han encontrado. En Egipto hay varios ejemplos, sí. En Egipto hay varios ejemplos. Yo creo que en una de las diapositivas, al principio, que había un uso, una rueca y unas tijeras. Sí. Pero son tijeras de esquilar, ¿no? ¿No son de esquilar esas de ahí? No. Pero bueno, yo creo que hay ejemplares, sobre todo en Egipto, de tijeras. Lo que no hay es mucho elemento, alguna representación ahí iconográfica, pero bueno, son tijeras semejantes a las que encontramos en otros contextos de la producción metalúrgica, ¿no? Digo, y luego, respondiendo a la cuestión cuantitativa, tenemos el dato del número de fragmentos de hueso de oveja o de ovicáprido en un contexto concreto, que es el espacio doméstico artesanal del que os ha hablado Luca, pero queremos extrapolar eso al resto de la ciudad para saber, y de hecho esta semana Sonsoles Montero va a realizar un trabajo sobre el material de fauna de los últimos años, para empezar un poco a cuantificar cuántos rebaños podía tener un propietario, digamos. Lo que sí que es... ¿Qué cantidad podía llevar una persona que se dedicase? Probablemente, yo no lo sé, pero Columela probablemente da el dato, ¿eh? Esos libros de agricultura que hemos citado son súper precisos, y seguramente Columela da el dato de cuántas ovejas pueden encomendarse a un único pastor, ¿no? De hecho, lo que sí que está claro es que un apartado del libro de agricultura de Columela, que se titula De Arboribus, sobre los árboles, incluye capítulos específicos dedicados a la producción lanar, lo que quiere decir que agricultura y ganadería, como pasa mucho también aquí todavía en 5 villas, eran actividades económicas totalmente unidas y complementarias, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias. Si quieres añadir. Bueno, no. Y
O sea, y a lo largo de también mis pocos años de excavación me ha llamado la atención el gran número de ovejas, ¿no? De restos faunísticos asociados a este ganado. O sea, que tú has estado excavando en la cloaca y creo que aparecieron pues varios restos en gran estado de conservación, y ya cuando Sonsoles Montero, que es la zoóloga que nos suele ayudar con estos estudios, pues nos arroje más datos, pues te los haremos llegar, que seguramente te interesará. Sí, Fátima. Yo, bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros porque ha sido muy interesante, sobre todo para lo que comentabais de mirar ahora el material con nuevos ojos. Y quería preguntarte los telares, eran los unas, y ese cambio que teníais solo tener el texto de replicar la biblioteca se debe a algún motivo de practicidad, de que era más barato, o que se mejor sostengan, y en función de que escoger un tipo de telar u otro. En función de lo que había aplicado, pues sí, con el tipo, sí se sabe. Pues respecto a la primera pregunta sobre esa transición tecnológica que se hace del telar de pesas al telar, creo que he dicho el telar vertical, pero de lizo, se debe a una cuestión de que, digamos, más práctica, ¿no? O sea, el telar vertical de pesas podían estar en torno a 1 o 2 mujeres trabajando en este marco, y en el otro telar permitía, según he leído y según entiendo, a más gente trabajar en ese proceso, por lo cual pues aceleraba, pero no conozco muy bien ese tipo de telar, entonces no te lo podría confirmar del todo. Pero según las investigaciones que he leído hasta el momento, debe de ser una cuestión de que permite introducir a más gente en ese proceso. Y sobre la otra cuestión, pues no te sabría decir. Sí que hay más tendencia, según el material, según la materia. En Egipto se usaba el telar horizontal debido a que era más sencillo trabajar el lino con ese tipo de telar, que no tengo imagen, por lo que no te lo puedo ilustrar ahora mismo, y el telar vertical de pesas pues debe de tener una tradición un poco más unida a lo que es la lana. En cualquier caso, para los apuntes técnicos, de verdad, el libro este que se lee en una tarde y que está digitalizado en internet, El tejido en época romana, es maravilloso y apunta también a ejemplos, como ha citado muy bien Luca, pues bueno, de fuera del ámbito hispano, de Oriente y de Egipto, que obedecen también a unas tradiciones diferentes, ¿no? Al final Carmen Alfaro ha dedicado toda su vida al estudio de los tejidos y también de los tintes en época romana, y es la mayor experta que hay sobre el tema. Y bueno, este libro, que es de los años 90, es como un resumen de gran parte de sus conclusiones. ¿Azahara? Sí. Bueno, yo un apunte por lo que ha dicho Pablo, y es que antiguamente las ovejas no tenían tanto pelo como conocemos ahora por toda la mutación genética, y antes incluso se les desprendía sola, ¿no? Por eso, hasta que hemos necesitado espirar, pues así por todas las mutaciones genéticas que hemos hecho para que haya tanta cantidad de lana en una oveja, ¿no? Sobre todo en merino. Y a mí me daba curiosidad, habéis sacado ahí un uso con unos instrumentos y de dónde... Ah, el de Egipto. Sí, el que yo he puesto era de Caranis, que es una ciudad de Egipto, en el delta. Y luego a ver si había evidencias o conocía ese, sí. Pensad que muchos de estos, como ha dicho muy bien Luca, a propósito de algunos de los materiales, al estar fabricados en madera, solo se conservan o en medios como Egipto, donde hay circunstancias de conservación del material arqueológico, no están en otros sitios, o en zonas muy húmedas en el norte de Europa, pero el número de ejemplares, al final lo que llega a nosotros es lo metálico o lo cerámico, ¿no? La fusayola, que al final, bueno, pues es un elemento que no hay campaña en los bañales en que no aparezca alguna, ¿no? Porque la cerámica es muy resistente en su conservación. Y esto que pone tijeras parece más quizás una lanzadera de un telar horizontal.
Podría ser, no lo sé. Podría ser, sí. Me suena más a una alfabía de... Para pasar la urdimbre, puede ser. Una pregunta es si hay alguna evidencia que en la era romana, por ejemplo, la lana es como que hablamos todo el rato de tejido, ¿no? Pero hay otras técnicas como el fieltro o el fieltro húmedo, que es el primer tejido no tejido que ha existido, que es por frotamiento. Si por entonces ya había, como hay algún vestigio de que esa técnica normalmente se supone que se hizo como experimental, ¿no? Como que se hizo por el paso del día a día, del cotidiano, del uso de poner los vellones y por el frotamiento del uso diario, pero si había algún... No, yo creo que no nos consta. No, en las fuentes clásicas, No. cuando se habla de lo que es el textil, no. Por ahora no, vaya. También hay muchos elementos de esa producción textil, es decir, el volumen de telas que hemos conservado en el mundo romano es que es ínfimo por los problemas también de conservación del tejido. Entonces muchas de esas prácticas, claro, si no las relatan los autores antiguos, al no haber tampoco evidencia arqueológica ni aparecer en la iconografía, pues hemos de suponer que no existen, pero volvemos al problema que tenemos siempre, que en los estudios sobre antigüedad una cosa es lo que tenemos y otra es la realidad histórica. Lo que tenemos es lo que seguro pasó. ¿Es eso lo más representativo de lo que se hizo? No lo sabemos, ¿no? Por eso también mantener, y Luca lo ha explicado muy bien, ¿no? Abierto un proyecto como este nos permite cada campaña, por pequeña que sea, generar nuevo conocimiento que no es solo para nosotros, al final es para, puesto al servicio de la comunidad científica, tener más información que pueda dar respuesta a muchas de estas cuestiones que han salido aquí, ¿no? Que al final nacen porque la arqueología es una disciplina acumulativa y a medida que vamos excavando y vamos conociendo más, tenemos también más respuestas a cuestiones que solo podemos intuir. Y luego también en este tipo de cuestiones donde se cruza la arqueología con un poco la etnografía, yo siempre sería prudente respecto de la evidencia, es decir, bueno, pues parece que por las mutaciones decís que la oveja ahora tiene más pelo del que tenía anteriormente, pero claro, ¿en qué momento se produce esa mutación? Tenemos que tener el dato concreto, desde luego por las representaciones. Yo he traído alguna de El Buen Pastor, ¿no? Bueno, pues desde luego la lana de las ovejas que llevan esas representaciones pastoriles no parece escasa, ¿no? Incluso en este caso del Museo Pío Cristiano de Roma parece una oveja con bastante lana, ¿no? En mi ignorancia sobre el asunto, o lo mismo también el pelaje, pues bueno, de la cabra que hay en el relieve del Nacional romano, ¿no? Entonces es con esas evidencias con las que tenemos que extraer conclusiones, y a veces cosas que se han hecho en la era, llamemos, preindustrial, no tienen, o sí, por qué tener su arranque en el mundo romano, que, como ha dicho Luca muy bien, y los mañanes también en eso, es un paradigma, era sobre todo una sociedad agrícola y ganadera. Esa gran ciudad, lo ha explicado ella muy bien, monumental, de un aspecto súper oficial, con estatuas imperiales, con el emperador Tiberio presidiendo el foro, era una ciudad de agricultores y de ganaderos, y sus bases económicas de momento no parece que fueran otras que las relacionadas con el sector primario, como en el 80% de las ciudades hispano-romanas. Solo habría un 20% de ciudades de servicios, de ciudades burocráticas o de ciudades destinadas a producir tintes para el vestido, como Sisapo, por ejemplo, en la Tarraconense, a producir yeso traslúcido para las ventanas, como por ejemplo Segóbriga, a controlar minas de oro, como Legio Séptima, la actual León, o puertos como Oyaso. Pero estas ciudades del interior
y más en el centro del Valle del Ebro, donde no hay grandes recursos económicos. En cambio nos vamos a Lusitania, al interior, y hay ciudades que controlan minas de oro y con grandes fortunas y probablemente mucho más espléndidas que la nuestra. Pero estas ciudades del interior del Valle del Ebro pues vivirían probablemente de los recursos naturales básicos, y en el caso de los Bañales, bueno, pues del trajín de una vía, que fue también un elemento que estimuló sin duda el crecimiento económico de la ciudad, porque es una vía del eje mediterráneo cantábrico, Ebro-Pirineo, del que se sigue hablando todavía hoy como un corredor estratégico que hay que reforzar, ¿no? Antonio. Varias cosillas. Hay un pueblo cerca de los Bañales, de lo que somos beneficiarios, se llama Sádava, y que, en respuesta a lo que decía el primer interviniente, algunas de las explicaciones que dan o a la denominación, al nombre de Sádava, en alguna ocasión yo creo que fue Ptolomeo, pero no lo digo con seguridad, hablaba la de las grandes vacadas. Ya sé que hay diferentes acepciones, que hay explicaciones distintas, incluso en forma de leyenda, pero este señor hablaba de grandes vacadas, lo cual quiere decir que efectivamente aquí teníamos mucho ganado. Y a este respecto, pues, sobre la relación que ha habido siempre entre Navarra, concretamente entre el Roncal y las Bardenas blanca y negra, concretamente la de Sádava, Egea y Tauste, pues obviamente tienen o están, se pueden inscribir en este contexto. Segundo tema, me ha parecido muy interesante la intervención de ambos. Han hablado permanentemente del uso y la rueca. Lo tenemos enfrente. Es decir, los grandes dólmenes que hay enfrente, o menires, lo llamamos vulgarmente, no sé desde cuándo, el uso y la rueca. Es nuestro peine de los vientos, lo cual quiere decir que ya tenemos una relación hasta pétrea con el uso y la rueca del que ustedes han hablado. Y tercera cuestión, me extraña que una ciudad tan agrícola, fundamental y esencialmente agrícola, como dice muy bien el Torreón de la Llana, la llana, la puerta, es decir, una palabra romana, la llana puede significar la puerta de la ciudad de los Bañales, que no se hayan encontrado útiles agrícolas en la cantidad que cabe pensar en una localidad, en una ciudad eminentemente agrícola. A este respecto, pues yo tendría que decir que, bueno, ahí tenemos el monumento a los Atilias, o los Atilios, que adjunto pues tenía un almacén, un lugar donde tenían sus aperos y que a lo mejor convendría investigar. Muy buena reflexión, Antonio, siempre aprendiendo cuando te escuchamos. Bueno, respondo yo un poco brevemente a las tres cosas. Efectivamente, la Bardena tuvo que ser un espacio clave en la antigüedad, que no sabemos todavía qué ciudad gestionaba económicamente. Si eran los Bañales, era la ciudad vecina de los carenses, de Santa Cara, o qué ciudad. Pero ojo, porque los estudios de paleopaisaje apuntan a que en época romana la Bardena era un bosque y no lo que es hoy, que no sé si eso es muy compatible con el espacio de transhumancia y de pastos en que ha venido a convertirse en los últimos siglos. Bueno, ¿desde cuándo se llama el uso y la hueca el uso y la hueca? Yo creo que ya en La Baña se habla del uso y la hueca. ¿Por qué se denominan así? Bueno, yo pienso que porque son dos elementos paisajísticos que van juntos, como van el uso y la hueca en el proceso de producción textil, pero no creo que haya que relacionar eso con esta actividad textil que debió ser importante en los Bañales y que estoy convencido
convencido que además los nuevos estudios que vamos a hacer sobre la fauna van a confirmar lo que tú dices, ¿no? Grandes ganados que son los que hacían próspera a una ciudad romana. Y respecto de los útiles agrícolas, repasando un poco el registro arqueológico, sí que han aparecido en los bañales algunos cencerros de bronce y de hierro que probablemente iban asociados a piezas de ganado. Es verdad que han aparecido extraordinariamente troceados, pero han aparecido algunos. Y pensad que aquí, por ejemplo, en Aragón, donde tenemos muchas ciudades romanas en las que se ha excavado muchísimo más que en los bañales en superficie, empezando por la colonia Celsa, por la propia Bilbilis o por la Vitolosa, por ejemplo, solo ha habido una ciudad en la que han aparecido útiles agrícolas prácticamente intactos y tan intactos como para ser reconocibles, que es en la Caridad de Camín Real, que de hecho están reproducidos en los paneles del Centro de Agricultura, porque teníamos que reproducir esos aperos y el único paralelo próximo, ya no en Aragón, sino prácticamente en el norte peninsular, es la Caridad de Camín Real, que es una ciudad que se destruyó violentamente con un incendio y que eso es lo que motivó que esos útiles se conservaran. No olvidemos también, que es otro condicionante, cuando hablaba Luca de las pesas de telar, aunque me parece que la explicación cronológica que ha dado es la mejor, que Los Bañales es una ciudad que se abandona pacíficamente. La gente se va a vivir al campo y se lleva lo que puede seguir utilizando. Se lleva los aperos de labranza, se lleva las tejas, el volumen de tejas que salen en Los Bañales para la monumentalidad y la edilicia que se generó en la ciudad es ínfimo. ¿Por qué? Porque la teja es cara, ha costado producirse y si te la puedes llevar, te la llevas. Y lo que no se llevaron los que abandonaron la ciudad, fuera por una pandemia, fuera por un problema de sostenibilidad climático del tipo que fuera, se la fueron llevando año tras año quienes frecuentaron ese espacio como un espacio de reciclaje para actividades económicas posteriores, ¿no? En Los Bañales, en muchos sitios, pues hemos llegado un poco al final de ese proceso de autoconsumo y de expolio que tú, Antonio, lo sabes bien. Por ejemplo, en el foro duró hasta los años 70, que había gente de todos los pueblos del entorno, por no hablar del famoso mosaico que tiene molduras del foro y teselas del mosaico que salió en los años 90 y en los 50. Quiero decir que también tenemos ese condicionante de que ha sido un espacio donde la gente ha ido a buscar aquello que le faltaba, ¿no? Y eso nos ha privado de unas evidencias que muy probablemente bueno, pues serían mayores. Sería deseable, por ejemplo, poder seguir excavando, aunque está el problema de la propiedad, hacia el sur del espacio doméstico artesanal, que se perfila como un espacio agrícola de transformación de productos agrícolas a nivel doméstico, y quizá ahí es donde nos vamos a encontrar con muchas de esas evidencias que tú apuntas, que son lógicas en una ciudad romana, con las salvedades de que no es tan frecuente encontrarlas. Desde luego en las fincas que tú citas, por ejemplo, el fundus de los Atilios, obviamente tuvo que haber una parte productiva donde habría todo este tipo de aperos. ¿Quiere decir que se conserven? Pues no lo sabemos, porque bueno, pues los procesos históricos son bastante largos y también son elementos perfectamente reutilizables y que se puede... Bueno, yo tengo en mi terraza un ajao que es de mi abuelo, no voy con él al campo porque solo uso el azadón aquí en Los Bañales, pero lo atesoro como si fuera una cosa mía, porque era el ajadico pequeño que mi abuelo me regaló para ir a hacer acequias en Pedrola con él. Ya está, y es como un recuerdo pues de 2 generaciones atrás. Bueno, pues probablemente en esos siglos de la tardoantigüedad también hubo elementos del utillaje agrícola romano que se amortizaron y pasaron de generación en generación hasta que se volvieron inservibles y probablemente se tiraron, ¿no? Solo una catástrofe como la de Camín Real, que fue una ciudad asediada, incendiada y destruida, y en la que el tiempo se paró,
ha permitido que aparezcan ese tipo de vestigios, que debió haber en la vida cotidiana de los bañales, claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención, muchas gracias.